La hora es ahora. Conducción, cualquiera de nosotros. Coordinación general y producción, la hora de la militancia. Buenas tardes, ¿cómo están? Primero un agradecimiento especial a los compañeros de la hora de la militancia, con los cuales nos venimos encontrando hace bastante tiempo ya, transitando caminos juntos y bueno, me han propuesto hacer un video sobre economía, así que trataré de una forma simple, sencilla, pero no por ello no profunda, o sea, trataremos de ser simple y profundos, explicar las bases de los problemas y las soluciones, principalmente económicas, que pensamos desde nuestro espacio. Me presento, soy Rodolfo Pablo Trever de la agrupación política social 21 La Tendencia y de Encuentro Patriótico. Y para hablar de economía, primero pensaba enmarcar la charla en que la independencia económica, bueno, ¿de qué se trata la independencia económica? La independencia económica es no contar con factores exógenos o factores externos que generen dependencia a la economía local. Ese es el significado básico. Por lo tanto, cuando una economía es dependiente, quiere decir que no controla sus recursos básicos estratégicos. ¿Qué sería ser autosuficiente y ser soberano en materia económica? Bueno, sería producir lo que consumís, o sea, ser autosuficiente en bienes y servicios, o en su defecto, producir la mayoría de lo que consumís y negociar con el mundo, pero no depender de la producción extranjera. Y por otro lado, tener una moneda local propia, no depender de factores de las finanzas extranjeras globales para determinar el precio de tu moneda y por lo tanto tu tasa de interés, tu posibilidad de dar o no dar crédito, o por ejemplo tu inflación anual, que una moneda extranjera no defina los precios de tu economía local. Bueno, ya lo saben ustedes, pero nuestra economía está en un estado de total dependencia, por eso todos los problemas económicos. Y no es que la causa de los problemas argentinos es la inflación o la falta de crédito, no, esas son consecuencias. La causa es que somos un país dependiente, que estamos en un estado de dependencia, que estamos en un estado de subordinación. Y por lo tanto, tenemos como consecuencia los problemas lógicos de un país dependiente, que es tener altas tasas de inflación ya hace 12 años y ser dependientes de una moneda extranjera para el pago de las importaciones y por las deudas, por estas estafas que suelen llamar deudas que se generan con organismos multilaterales de crédito. Entonces, primero eso, la definición de independencia económica y que los problemas que tenemos económicos nosotros no son la causa de nuestros problemas de economía, sino que al contrario, nuestra caracterización de país dependiente, de país subordinado, es la que genera los problemas de la inflación y de la falta de crédito. ¿Y por qué digo esto como problema? Porque claramente una economía que no tiene crédito es la que decide si la producción se paraliza o se mueve. Una economía que da o que no da crédito es una economía que decide si la producción se empieza a mover, si hay producción, por lo tanto si hay trabajo, si hay salario en un país o si no lo hay. En la Argentina crédito no hay hace muchos años, fue desapareciendo y el consumo interno se ve paralizado, deprimido constantemente. ¿Por qué? Porque al no haber crecimiento de la producción no hay crecimiento del trabajo y en paralelo hay un proceso inflacionario que lleva mucho tiempo ya. Entonces lo que sucede ahí es que el consumo interno, el poder adquisitivo del salario va cayendo y el mercado interno se va achicando. Bueno, esto es algo planificado por aquel país o esos países, esas potencias a las cuales nosotros estamos subordinados. No son problemas económicos para ello, son acciones concretas, planificadas. ¿Para qué? Para poder extraer mayor cantidad de materia primas de nuestro país sin que nosotros la consumamos, sin que nosotros la industrialicemos y la consumamos. Necesitan que la Argentina consuma poco, que tenga un mercado interno escuálido, para poder
como va a suceder este año 2022, que estamos terminando el año con más de 100.000 millones de dólares de exportaciones. Récord histórico de exportaciones en la nación argentina. Nunca antes se vendió tanto al mundo y sin embargo también nunca antes hubo tanta pobreza, tanta desigualdad y tanta injusticia social. El sueño de la oligarquía, algo parecido a lo que sucedía a principios del siglo XX, donde el país crecía económicamente a pasos acelerados como está creciendo ahora, pero ese crecimiento antes se veía reflejado en una oligarquía nacional poderosa y hoy se ve reflejado en una oligarquía transnacional que se llena de dólares, mientras que en la Argentina estamos discutiendo si hay o no hay plata para asignaciones sociales, si hay o no plata para bolsas en los comedores, si hay o no hay plata para ponerle estufas a los colegios, cosas degradantes que no deberíamos estar discutiendo. Pero claramente estamos en una caracterización de Argentina neocolonial donde las riquezas de este proceso económico de muchísimas exportaciones van todas para afuera y no queda nada para la Argentina. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estos problemas, tenemos que empezar diciendo, bueno, no tenemos que seguir discutiendo. Algo clave es no seguir discutiendo la distribución de las riquezas que genera, porque las riquezas que se generan bajo un modelo, bajo un esquema de país de economía primarizada. ¿Por qué se generan más de 100.000 millones de dólares de exportaciones? Porque se está saqueando, se está destruyendo nuestra tierra, se están haciendo explotación en nuestros mares, se está vaciando de litio el país, se está secando y matando a nuestra tierra en la pampa húmeda que está dejando de ser húmeda por culpa de la semilla transgénica de Monsanto. Entonces toda esa explotación hace que se generen esos más de 100.000 millones de dólares y se fuguen. Pero si nosotros no aceptáramos las condiciones de fuga de capitales, de ley de entidades financieras que rige en la Argentina desde 1976, de ley de inversión extranjera directa, que le permite a toda empresa transnacional que pone plata en el país llevarse toda la ganancia como giro de dividendos al extranjero, que esa es la principal fuga de capitales del país y es legal, inició con la dictadura militar, pero continúa hasta el día de hoy. Si no existiera ese esquema, no existiría la gran cantidad de exportaciones que tenemos. Entonces para nosotros sería caer en una trampa discutir la distribución de las riquezas de lo que se genera en el país, porque es una riqueza mala vida, esas cantidades de exportaciones es una riqueza que no debe existir, que solo existe porque hay una explotación impresionante que va de la mano con una liberación del comercio exterior que hace que nosotros importemos todo lo que consumimos y no tengamos ninguna industria local, ninguna producción local. Nos quita el trabajo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ir a camino hacia la independencia económica, lo primero que tenemos que decir antes de cualquier cuestión financiera o de inflación monetaria, financiera, tenemos que decir que el primer paso para alcanzar la soberanía política es la industrialización del país. Es decidir qué entra y qué sale del comercio exterior para todo lo que se pueda producir internamente no se importe, producir localmente y solamente vender al mundo el excedente de producción sin dañar a nuestra tierra. Por lo tanto, en un esquema de país soberano, las exportaciones argentinas caerían drásticamente. ¿Por qué? Porque ninguna transnacional te va a comprar si a cambio no te vende. Por ejemplo, Francia viene y le compra, lo que sucede hoy en día, Francia viene y le compra a la Argentina materias primas, pero no le compra solamente y se va. Le dice, bueno, yo te compro, te pongo tantos dólares para la compra de estas materias primas, pero a cambio vos me tenés que comprar la misma cantidad de dólares en autopartes, en Renault, por ejemplo. Entonces la Argentina le compra con alto valor agregado producción que tiene trabajo implicado y le vende productos de materia prima que tiene poco trabajo implicado. Entonces la Argentina quizás tiene un superávit en materia comercial en dólares, equilibrio o superávit, o sea, vende lo mismo o más de lo que compra, pero va decreciendo en su posibilidad de generar trabajo genuino. Perdemos trabajo y el trabajo es el principal organizador de la sociedad. Si no tenemos trabajo no hay nada. No hay salario, no hay poder adquisitivo, hay desigualdad, hay violencia, no hay educación, no hay salud. Por lo tanto, ese esquema de país que vende muchísima cantidad de dólares al mundo, que ingresa muchos dólares por sus ventas de materia prima, es un país
desde que el que no debemos pensar nosotros. No debemos pensar la distribución de la riqueza de ese mismo esquema. Lo que tenemos que plantearnos es otro esquema de país, otro esquema de modelo productivo, otro esquema de país soberano, desarrollado e independiente. Entonces tenemos que atacar los dos factores de generación de la riqueza más importante del país. Tenemos que dejar de hablar de la discusión meramente, la discusión de la riqueza, que es una discusión a dar, pero no es el factor principal. El factor principal es cómo se generan las riquezas. Entonces ahí tenemos que abordar el comercio exterior para iniciar un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que es lo que decía anteriormente, empezar a producir localmente todo lo que se pueda producir, en desmedro de la Argentina exportadora, la Argentina extractivista, la Argentina de economía primarizada, y hacerlo a través del segundo factor de riqueza del país. Hacerlo a partir de la administración de los recursos financieros nacionales, del ahorro de los argentinos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los fondos suficientes para desarrollar la industria local sin necesidad de inversión extranjera directa, pero para conservar este modelo de economía primarizada, exportadora, rentística, este modelo de Argentina neocolonial al cual estamos asistiendo, hay una pata financiera que es una pata de economía financiera especulativa, donde hay más de 8 billones de pesos en instrumentos financieros que no tienen contacto alguno con la economía real, con la producción, con el trabajo, con la vivienda, con la comida. Por lo tanto, para abordar el tema económico hay que tener en cuenta esto, empezar a hablar de la generación de la riqueza y no solamente de la distribución, atacar primero la discusión sobre el modelo productivo de generación de la riqueza, donde para eso vamos a hablar en el segundo bloque sobre la financiarización de la economía y una propuesta de salida, y luego vamos a pasar al tema del problema principal que tiene hoy en día la Argentina, la consecuencia, ¿no? Como decíamos al principio, la consecuencia más dañina que tiene hoy en día esta economía dependiente, que es la inflación. Entonces, vamos a hacer esto como introducción. En el próximo bloque hablaremos de la financiarización de la economía y finalmente hablaremos de la inflación. Continuamos en el próximo video.